Buenas tardes, estamos, no necesita presentación, pero de todas maneras con Roberto Kachanowski. Roberto y yo venimos hablando hace un montón sobre contar los orígenes de las formaciones liberales, tanto en el sentido de la formación liberal académica como de las formaciones de corte partidario electoral. Porque todo esto no surgió en los últimos 2, 3, 4, 5 años, sino que viene de muchas décadas de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha gente por difundir electoralmente y académicamente las ideas de la libertad. Así que, buenas tardes, Roberto, ¿cómo va? ¿Cómo te va? ¿Todo bien, Karina? Todo fantástico. Acá encerrada, Bueno, ¿me como escuchás bien todos. o necesitas que me ponga los auriculares? Yo escucho bien. Si querés, en algún momento te pido, pero yo escucho fantástico. Lo que vos dispongas, ¿eh? Mirá que yo obedezco siempre. Bueno, ponete, ya que estamos. Bueno, dale. Este, pero Mientras empezá, te, dale, mientras. mientras te pones los auriculares. Sí, ¿Cómo, tengo que cómo desarrollar empezaste? esto. ¿Naciste liberal? ¿Naciste, fuiste un bebé liberal? Claro, sí. Nací en Viena, en el seminario de Mises, en el seminario privado de Mises. No, a ver, la cosa fue más o menos así. Espérate que tengo que encontrar el lugar donde. Ahí está. Ahí está. Este, La cosa fue más o menos así. En la década del 70, vos no te vas a acordar porque eras muy chica, no sé si habías nacido probablemente. Años 73 yo terminaba el colegio, empezaba la facultad, y ¿cómo fue que me metí en esto? ¿Cómo empezó? En realidad, en esa época mi hermana, se recibió de licenciada en Sociología, estudiaba la carrera de Sociología, es más educación. Y venían todos los compañeros de ella que estudiaban en el departamento donde vivíamos, que era grande. Y eran todos zurdos. Lo que vendría a Estudiaba ser un progre sociología, ahora. claro. Y claro, sociología era. Y había unas agarradas en casa. Era la plena efervescencia de la política en el 76, con Cámpora llegando al gobierno, los militares que estaban entregando el poder. Bueno, eran unos debates fenomenales. Un día aparece mi hermano Charlie, que era un tipo muy particular, no sé si vos lo llegaste a conocer. Y Personalmente no. una, bueno, era un tipo muy, muy particular y muy divertido. Aparece con una revista que se llamaba El Burgués, que hacía un señor que se llama, espérate, ahora hoy no tomé la pastilla verde, así que me voy a olvidar de algunas cosas. La cuestión es que Roberto Escorbe, que mira, para que veas el personaje, hace poco me contacta por teléfono y me dice, Roberto, que yo quiero entrar en contacto con vos, que no sé qué cosa me quería comentar. Y le digo, bueno, mandame un mail o cuál es tu WhatsApp. Dice, no, yo no uso ni un celular, ni mail, ni nada. Y me mandó una carta escrita a mano por correo. Sí, o sea que ese es el perfil del personaje. Un personaje. Y publicó esa revista que se llamaba El Burgués, que era de derecha, digamos, de centro derecha, liberal, etc. Revista que, curiosamente, fue cuando, fueron los 70, ¿no? La salida, suponete, los miércoles a la noche para que los jueves a la mañana están en los kioscos, una cosa así, no me acuerdo. Aparece un día con en la tapa, Isabelita bailando en un cabaret. Isabel Ah, Perón, mirá. que era la mujer del presidente, o sea, era presidente, no me acuerdo. No duró ni 2 horas en los kioscos, la confiscaron inmediatamente, pero Charlie fue y la había comprado y la trajo. Bueno, pero veamos esa revista y ahí estaba el aviso del primer libro que sacó Alberto Venegas, que era El sistema económico, era la tesis doctoral que hizo. Y ahí aparecían, en el libro aparecía, viste que abajo están lecturas que vas recomendando, citas de libros. Y ahí empezamos a leer, porque claro, en los debates que se hacían en casa vos querías ganar, y para ganar el debate tenías que leer cada vez más. Así Claro. que ahí empezamos a estudiar y desde el año 74 se crea la Escuela de Educación Económica y Filosofía para la Libertad. Ahí había gente que falleció, algunos de ellos como Norberto Luis Carca, el Bebe Sánchez Añudo que volvió de España, Norberto Polledo, Botassi, eran varias personas que Esa es la de su famosa bolsillo. escuelita. Esa es la famosa escuelita
que nace desde el departamento ahí enfrente de Plaza San Martín, de la casa de Jorge Botassi, que me lo encontré hace poco, está hecho un pibe, que con 90 y pico de años es un tiro, era gente que tenía voluntad de difundir las ideas y ponía plata de su bolsillo. Y Vinelli, que era un tipo muy macanudo, tenía en la calle Hipólito Yrigoyen 710 su inmobiliaria, que era muy grande, un edificio viejo, muy grande. Se dio todos los salones y al final, arriba se dio el último piso completo para que la escuelita pudiera difundirse y ahí se empezaron a dar cursos de economía, filosofía de la libertad, etc. Unas 30, 40 personas. Estoy hablando década del 70. Principio de los Estoy hablando, 70. sí, 74, 75, por ahí. Me acuerdo que cuando a Hayek le dieron el premio Nobel, aplaudimos todos, éramos 40, ¿viste? Aplaudiendo. Estoy hablando del año 75, si mal no recuerdo que le dieron el premio Nobel, o el 74, por ahí. 75, creo. Pero había gente que también voluntariamente iba y daba sus cursos, como Enrique Loncán, que falleció, y mucha gente que le dedicó mucho tiempo, esfuerzo, y de ahí se ponían a la venta libros de todo lo que era el liberalismo, lo que era básicamente la escuela austríaca, Claro, te iba a decir, ¿qué corriente? ¿Qué era lo que leían, básicamente? y básicamente leías a Hazlitt, leías a Bastiat, leías a Rothbard, a Mises, obviamente, a Hayek, eh, bueno, a Kirchner, no Kirchner, No, 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 sino no. Israel Kirchner, bueno, a un montón de autores, Bertrand de Juvenel, un montón de autores que se habían traducido al español, otros estaban en inglés, pero la mayoría estaban en español. Básicamente se leía de todo, ¿sí? Leías muchísimo. Eran Bruno de León, eran libros chiquitos, libros más grandes, en fin. Y de ahí, bueno, fue creciendo la escuela y después colaborábamos nosotros, íbamos a dar charlas y se fue creando todo un grupo de gente que contribuyó muchísimo a formar jóvenes, que ahora ya no son jóvenes, obviamente, en las ideas liberales. Después apareció SEAD en los años 70, en el año 78, pero eran dos cosas distintas. La escuelita era difundir ideas, básicamente, la otra era un posgrado en economía y administración de ¿En empresas. la escuelita hablaban solamente de economía o le daban un poco a la filosofía No, liberal? filosofía liberal, sobre todo Eloy Sánchez Añós era un fanático de Alberdi Claro. y se la pasaba hablando, o sea, había mucho de filosofía del liberalismo. Siempre estuvo esa combinación economía e instituciones. Enrique Lonca, un tipo que era abogado, maravillosa persona, que falleció lamentablemente, daba clases sobre economía, pero, y él había estudiado en la Foundation for Economic Education de Leonard Reif, que dirigía la Foundation, donde Reagan estudió y su curso, Claro. Ronald Reagan, que ahí también fue mi hermano, etc. Bueno, la cuestión es que en esa época se leía de todo. ¿Dónde estaba? Me fui, me parece, ¿no? Estábamos en el 70 y pico y yo te quiero, terminame de decir porque te quiero preguntar precisamente el contexto internacional, porque están ahí, plena Guerra Fría, políticamente, ¿cómo se ubicaban? No, bueno, a ver, cuando empezamos con la escuelita de educación económica, ahí era claramente liberal, pero ya estaba más formado, tenías los argumentos sólidos como para poder defender las ideas, ¿sí? O sea, no era que la defendías sanguíneamente, habías leído, ¿viste? Y habías ido a las charlas, a los cursos, debates, se hacía de todo. Entonces, tenías una formación totalmente distinta, tenías una formación donde entendías el fondo del problema, porque además de leer, escuchabas a los tipos de clase. Entonces, cuando, viste, Enrique Loncano, tantos otros, Navarro Viche de Mendoza y Mario Silverberg, todos ellos te hacían entender el problema de fondo, ¿no es cierto? Más lo que leías, tenías muy buena defensa para poder enfrentar los debates. Eso es a lo largo de la década del 70, que se empieza a construir eso y te digo que fue creciendo. Por supuesto que cuando iba a hablar, después se hacían cenas en la Cámara Argentina de la Construcción, arriba del último piso se alquilaba el lugar, eran las cenas del Club de la Libertad, y cada tanto iba el Sogaray,
Y Alzogaray se lo criticaba porque hablaba de economía social de mercado, era un zurdito para nosotros. O sea, claro, claro, ¿viste? Economía social de mercado. Y claro, él usaba eso, la frase, porque en realidad Mises critica la economía social de mercado en la acción humana, que es la expresión que usaba Ludwig Erhard cuando hace su reforma económica en Alemania. Son palabras, ¿viste? ¿Por qué no te llaman liberal? Y bueno, y era en el medio de una cena debatiendo si sos liberal o economía social de mercado. ¿Viste? Bueno, Bueno, Alzogaray era un admirador de la reforma alemana, ¿no? La había seguido sí, mucho, sí, sí, sí. tenía un gran interés y Sí. la había estudiado. Yo te digo, después a lo largo de los 80 y los 90 lo traté mucho a Álvaro Garay. Y realmente esa persona, ¿viste? Es una persona que no es simpática. O sea, cuando vos lo veías, no era por televisión, no era un tipo simpático, pero no era soberbio, era un tipo muy. Y te puedo asegurar que cuando vos lo tratabas personalmente, era un tipo con mucha humildad para escuchar. Mirá que yo era chico, tendría 30 y pico, 40 años como máximo. Me llamaba y decía, mire, tenemos que ver a Pedro Pou en el Banco Central. ¿Sí? Entonces, me acompaña, porque él sabía que yo el tema monetario lo manejaba bien, y ahí íbamos, y el tipo me escuchaba a mí, ¿viste? Prestaba atención, después él sacaba sus propias conclusiones, obviamente. Pero esas reuniones tuvimos un montón con Álvaro Sogaray, y te puedo asegurar que la gente tiene una imagen totalmente distorsionada de lo que era la persona. Ah. Muy distorsionada. Roberto, viene el regreso de la democracia y hay un montón de movimiento alrededor de distintas posibilidades electorales dentro del liberalismo, ¿no? Sí, en realidad ahí lo que se empieza a ver es el movimiento, aparece lo que se llama el Encuentro Nacional Republicano, que impulsa el padre de Alberto Venegas Lynch padre, y ahí van todos los partidos políticos y gente de distintos tipos. O sea, todos de centro derecha, digamos, algo liberal. Y Alzogaray también pertenecía a ese grupo, pero enseguida se crea la UCD. Él había creado el Partido Cívico Independiente primero, después Nueva Fuerza en el 70 y pico, en el 73, y ahora la UCD. Y le vació, obviamente, vació el Encuentro Nacional Republicano. Bueno, fuimos todos para allá. En realidad Por fuimos qué yo. se fueron todos? ¿Era más carismático? ¿Era más novedoso? ¿Tenía otras ideas? Primero él era el más conocido de todos, Alzogaray, sí. Vos pensás que en ese momento no había redes sociales, había 4 canales de televisión, no había cable, no había nada. Entonces era la persona conocida, era el referente liberal más conocido, vamos a poner esa forma, ¿sí? Pero además, bueno, dije, bueno, hay que hacer política, ¿viste? O sea, tratar de conseguir votos. ¿No? Era como ahora, no queríamos votar ni al radicalismo ni al peronismo, vamos a poner otra forma, ¿sí? Entonces se crea la UCD y ahí, en el año 73, perdón, 82, 83, 83, a su vez, bueno, accedé dentro de lo que podía con la edad que tenía, ¿no? Íbamos a las reuniones, se hacían en los centros cívicos. Yo me recorrí varios centros cívicos, la capital, la provincia, el interior, dando charlas. Pero había que ir a la provincia los sábados a la tarde, en Bernal, donde fue, ya había, ibas, ¿eh? Y hubo un grupo de gente que, bueno, que laburó muchísimo. Obviamente que el que impulsaba ahí era el Sogaray, y él logra, en esa elección, se presenta como candidato a presidente, creo que ya no se puede hacer más, candidato a presidente y primer candidato a diputado. Y sale elegido por Capital Federal él y el Boyman y son los dos primeros, porque antes tampoco estaba lo del grupo femenino, así que entran los dos, y después empieza a crecer eso, creció de una forma impresionante, insisto, no Antes había de, redes sociales, Eso te iba a decir, antes de sí, que avances, porque la política bueno, era muy la política del comité, del espacio pequeño, local y de la gente mm, haciendo discursos. ¿Cómo era el sí, Alzogaray joven? Alzogaray había ya hecho su famosa frase hay que pasar el invierno, eh, sí, y tenía bastante predicamento en los escasísimos medios que había en sí. ese momento. Pero era un tipo conocido y bueno, y daba como mucha explicación en la tele, ¿no? El que quiera buscar
videos o algo, hay un poco en YouTube, era como muy práctico. Sí. Sí, 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 sí. Sí, Pero sí, ¿cómo sí, era sí, la sí. política que hacía, la política de juntar votos, juntar fichas, lo que se hace ahora en ese momento? Recorrías la calle. Ibas a los, o sea, lo que había tipos que se encargaban de crear locales, de alquilar locales. Sí, entonces en ese local estaba el centro cívico, como la unidad básica o como el comité radical, estaban los centros cívicos. El primer centro cívico donde yo pertenecí, que era el centro cívico Juan Bautista Alberdi, se hizo en la casa de Miguel de Oromí, ¿sí? Y nos juntábamos ahí. Iba Roque Fernández, iba Carlos Rodríguez, Carlos Talla, que bueno, éramos los intelectuales del grupo, ¿viste? Pero, muy poco operativos políticamente, reconozco. Eh, pero Manuel Mora y Araujo, Manolo, que Manolo le hace una interna después al Sogaray, pero digamos, todo se hacía recorriendo. Ibas en el auto y ibas a dar la charla, te ibas a Bernal, te ibas a, qué sé yo, no sé, a Temperley, acá en Vicente López, yo he ido al interior, fui a toda la zona de productora, agropecuaria. Una vez fui con Carlos Casas, bueno, no, creo que no lo debes haber No, conocido a Juan Carlos Casas, a Hito Casas, le escribí una columna los domingos. Yo empecé a escribir en la prensa en el año 85, una columna semanal, los domingos, y él escribía en La Nación una columna que era muy leída, escribía con un seudónimo, y hacía diálogos en la City. Así que íbamos los dos a hacer charlas por el interior, etcétera, a Lincoln y tantos lugares. E ibas así, era así. O sea, por ejemplo, José María Vargas, que conozco ¿quién era la Juventud Liberal en ese momento? Era mi hermano Juan Carlos. Alejandro Chafuen, que ahora hace del año 85 vive en Estados Unidos. Yo, Ponciano Vivanco y José María Vargas, y Eduardo Martín. Éramos 6, los que nos conocíamos, ¿viste? Después sí, se incorporó más gente. Y José María Vargas, que gana 2 veces la elección en la provincia de o entra 2 veces como diputado en la provincia de Buenos Aires, estoy hablando de la década del 80 y del 90, no tenía un solo apoyo, no había ni internet, nada, recorría la provincia, iba a cada pueblito del interior de la provincia, era un esfuerzo fenomenal, te puedo asegurar, pero salió electo 2 veces, sin plata, Y ahí, sin plata. decime los temas de interés. O sea, estaban hablando, impuestos, obviamente ni soñaban que íbamos a llegar al nivel positivo que tenemos ahora, Sí. en ese momento en un paraíso. Pero, ¿cuáles eran los temas anclaje de la centroderecha del liberalismo? ¿Eran impuestos o era algún tema más relacionado con la Era cuestión la social, inflación, cultural? Claro. no, era el tema inflación básicamente, era el tema inflación, porque era la época de las altas inflaciones, que empezaron en el 75 con el Rodrigazo, y de ahí en más no pararon. Entonces, el problema de la gente era la inflación. El mayor éxito que hubo en materia antiinflacionaria fue el Plan Austral en el año 85, que fue un desastre, pero logró bajar un poco la inflación y le permitió ganar a Alfonsín la elección del 85. O sea, No hacer una bajó, muy buena tomó, elección. tomó Si no envión venía. en realidad. No bajó la Sí, inflación, tomó bajó un envión. poco, después se disparó, ¿viste? En el 87, y Claro. después ya en el 89 terminaste en la hiper. Pero en esos años el debate fundamental era la inflación, y el tema, obviamente, tenía que ver con el gasto público, el déficit fiscal, explicábamos moneda. Mira, yo creo que agarro las notas que escribí en el año 85, le cambio 2 comas, le Y pongo bueno, no sé qué cosa, y sale. y sigue vigente, es lo mismo. Pero había un tema adicional que muchos ni conocen, que era el debate de las privatizaciones. Por ese momento estaba Entel, que te daba el servicio telefónico, no funcionaban los teléfonos. Estaba Cegba, que era la empresa de energía, que es un desastre. Los ferrocarriles, que eran una catástrofe. Bueno, todas las empresas estatales. Y los liberales hinchábamos con el tema de que había que privatizar. Y Y habían justamente, logrado mucho apoyo. O sea, a ver, para los chicos que hoy ingresan al liberalismo y tienen 20 y pico de años, no tienen ni idea, pero Entel, que era la empresa telefónica, o Segua, no me acuerdo cómo era la de gas,
Pero la Granja del Estado. gas de Estado. La ineficiencia era increíble, Era fenomenal, brutal. y entonces había logrado, el movimiento liberal había logrado captar esa demanda de la sociedad y transformarla en un discurso muy accesible a la gente. O sea, que el discurso de la privatización Claro, era un discurso que había llegado a la gente común, no era un discurso complejo, ni claro, ¿no? aristocrático, ni oligarca, ni nada de todo eso, había llegado a la gente. Es más, a ver, por ejemplo, teléfono no había. Vos para poder, cuando ibas a comprar un departamento, miraba, salía el aviso, con teléfono y sin teléfono. La diferencia era entre 1.000 y 4.000 dólares. ¿Sí? Ese era el verdadero valor de un teléfono. Vos mirabas las cartas de electores de los diarios, que era el único lugar donde la gente podía expresarse de alguna manera, se publicaba, y muchas veces eran cartas de electores de gente que hacía años que estaba, décadas que estaba esperando que les hablaran el teléfono o que no le había funcionado más el teléfono, ¿viste? Por ahí una mafia te lo afanaba, bueno, en fin, y se la pasaba al otro que hacía, qué sé yo, carrera de caballo por teléfono, no sé qué hacía. Bueno, la cuestión es que había un ambiente donde además de las empresas perder plata, eran muy ineficientes. Y los liberales avanzamos con ese discurso. Tanto es así que estaba el Instituto de Economía Social de Mercado, que era como la fundación que tenía la UCD, y ya en la década del 80 se hicieron seminarios sobre privatizaciones y se trajo gente de Inglaterra que había estado con Margaret Thatcher y había empezado con las privatizaciones. Después Margaret Thatcher empezó a copiar parte de las privatizaciones que se hicieron acá, ¿no? Pero te digo, ahí hubo una influencia muy grande del liberalismo. Es más, yo recuerdo que lo primero que se hicieron fue la Federación de Vox, Claro, ¿sí? Después, 2 veces llenó el Luna Park. Llenar el Luna Park era llegar como acto político, ¿no? Más o menos debe haber sido años 80 y pico, 82, 83, cuando. Después de Malvinas, seguro, cuando ya los claro, militares sí, llaman a no, elecciones, ahí, o sea que tiene que haber sido 82, 83, por ahí. Por el 83 son las elecciones, así que exacto. tiene que haber sido por ahí. No me acuerdo la fecha, pero se llenó 2 veces el Luna Park y después sí, el acto más importante fue cuando se llenó la cancha de River. Hoy no la llena nadie la cancha de River. No, Bueno, a ver, reconozcamos que Cambiemos llenó en su momento la 9 de julio, que creo que la última vez que yo vi una cosa de ese tipo fue cuando Alfonsín hizo el discurso de cierre de campaña y llenó la 9 de claro, julio, ¿sí? Pero claro. la llenó en serio. Ojo. Ahora, vos fíjate que en ese momento era tal la crisis de las empresas estatales y el discurso liberal llegaba, que Terraño, que era un ministro creo que era ministro de Obras Públicas, no me acuerdo muy bien qué cargo tenía con Alfonsín, empezó a hacer los primeros atisbos de intento de privatización. ¿Sí? Él en realidad lo que buscaba era socios. Por ejemplo, buscaba que la SAS, que era la empresa de vuelos de Suecia, se asociara con la aerolínea, la hiciera eficiente. Después fue a buscar como socio a, no me acuerdo qué compañía española, Telefónica, una de esas, para Entel. Y los peronistas se oponían. Sí, sí. Después llegó Menem y privatizaron todo. Pero no quiero saltar etapas, porque Sí, Alzogaray, digamos, me decías, bueno, está bien, se lleva a todos y logra constituir un partido sí. bastante representativo, tercera fuerza, creo, en ese momento. Y llegó a tener el tercer bloque más importante en diputados, la mayor cantidad de votos, llegó en la capital, llegó a tener el 20% de los votos en una de las elecciones. A nivel país llegó al 11%, 10,7%, una cosa por el estilo. No, era una fuerza política, digamos, de envergadura. Si eso hubiese seguido a lo largo del tiempo, tal vez hubiese tenido más peso. Después habrá que ver por qué se desintegró, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que hay que ubicarse en el contexto y no es tan fácil. Pero yo te digo, llega Menem, ¿sí? Que era el patilludo que venía con un discurso loco en la campaña, porque ya en la campaña electoral del año 89, donde estaba Angelos como candidato, él hablaba de reducir el gasto público, hablaba del famoso lápiz rojo. Empezó a hablar de reducir el gasto público, de que había que privatizar. Estaba el padre estaba Adolfo Sturzenegger, muy buena persona, como Paco Mesadri, eran los economistas que nos asesoraban. Y
Menem venía con el discurso distinto. Pero, o sea, uno tenía un discurso más de tendencia liberal y el otro de tendencia bien populista. Llega al gobierno y se da vuelta por completo. Nunca vamos a saber por qué se dio vuelta. Si porque le convenía, Sí, si porque en el para los 89. estudiantes de ciencia política, en realidad si agarrás los discursos de esa campaña, había una influencia Mm, muy grande en ese momento de Neustadt y de Grondona, eh, y el discurso de la privatización, el discurso de la modernidad y el mm, discurso anti-ineficiencia estatal había aprendido. Este, sí. y no es, El que digamos, más. es cierto que Angeló fue el que más lo llevaba, obviamente, bueno, Alzogaray, pero digo, ese discurso había calado en la sociedad. Entonces no era Bueno, por que, supuesto, cuando sí. nosotros decimos, bueno, no, el debate de las ideas y si no, hay que dar el debate de las ideas, porque, a ver, los políticos van siempre atrás del voto, no estoy descubriendo nada, Ujú, y si el sí, voto está permeado por un discurso desde los medios y desde otros lugares culturales hacia una idea liberal, los políticos lo agarran porque van donde está el dulce y es lo que hacen. Entonces, en sí, ese momento, si alguien se toma el trabajo de recordar los discursos de la campaña del 89, van a ver que ya estaba el tema de la privatización. sí. Lo cual no significa, digamos, que no sea cierto que Menem agarró y hizo un flip-flat en el aire, como venías diciendo. Entonces, ahora no te Sí, no, interrumpo. no, no, eso. Pero, no, no, pero de todas formas, para que tengas una idea, en ese momento, el radicalismo con Alfonsín y el peronismo eran claramente populistas. O sea, lo que tenés ahora, pero no era la tendencia tan autocrática de kirchnerismo, por supuesto, ¿no? Ahora, yo iba a los debates, me llamaban los debates, entonces era yo el liberal contra los radicales y los peronistas que se abrazaban prácticamente porque coincidían en todo y yo estaba solo en el debate. ¿Sí? Había que ponerle el cuerpo en esa época, pero te digo que no era fácil. ¿Eh? Tenías que ir a los debates y además siempre te acusaban de haber participado en los gobiernos militares. Entonces yo les Sí, sacaba a relucir a todos los radicales y todos los peronistas que habían participado en los golpes militares. Claro, la gente no conocía. Digo, pero escúcheme una cosa. ¿Qué hablan ustedes de los peronistas si los peronistas no hacen de un golpe militar? ¿De qué historia me están hablando? O Perón no era un militar que dio un golpe militar en el 30, participó del 30, en el 40 y pico y llega al poder como un militar, como de un golpe militar. Sí, claro, ¿viste? Se armaban, eran debates con el cuchillo entre los dientes, pero respetuosos. Nunca hubo insultos, ni trompadas, ni nada por el estilo, no había nada de eso. Eh, pero los radicales y peronistas estaban a los abrazos. Ellos eran los demócratas, los liberales éramos los que estábamos con el golpe. Ustedes vos le sacaban la otra historia y se cambiaban de tema. ¿Sí? Enseguida nada ha cambiaban de tema. cambiado. Nada ha cambiado. No, por eso te digo, ¿viste? La Argentina es casi el día de la marmota. ¿Por qué pensás que Eh, lograron que el mito del proceso, asociarlo al liberalismo, al neoliberalismo? ¿Por qué pensás que fue tan exitosa esa historia, ese relato? Porque en realidad ahí Martínez Dios él lo privatizó mucho, privatizó periféricamente algunas cosas, pero no era gran cosa. Después se imagina que si Menem hizo las grandes privatizaciones, Martínez Dios no hizo grandes privatizaciones. Lo que hizo fue desregular la economía, o sea, quitar los controles de precios, que fue transitorio, porque también metió Ah, bueno, controles de precios, claro. control de cambio, hubo de todo en esa época. De manera que él de entrada desregula más el mercado cuando viene de todo el lío de Isabel Perón. ¿Sí? Calcula que Isabel Perón es presidente, el Rodrigazo a mediados del 75. A partir de ahí tenés un ministro de Economía, una por semana, más o menos, porque tuvo Cafiero, Bolani, Montelli, qué sé yo, no sé, todos los que estuvieron. Y cuando llega Martínez de Dios, que había una inflación fenomenal, ya casi era hiper, el tipo desregulando y haciendo algunas medidas, tomando algunas medidas más, digamos, más flexibles, es como si yo te dijera, ¿viste que ahora te dice que Cambiemos fue liberal? Sí, 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 no, sin duda. Bueno, es lo mismo, es lo mismo. O sea, es el mismo discurso. Decir que Cambiemos, el gobierno militar fue liberal. No, no era liberal. Era, obviamente, si vos me decís de regular, y sí, de regular los precios, quitar los controles de precios. Después lo voy a poner en la Tal famosa cual. tregua. ¿Sí? Y vuelvo al Mm, proceso, digamos, al proceso electoral post Alfonsín, en el cual finalmente triunfa Menem. Es cierto que triunfa con un tipo de discurso,
Empieza con un plan económico, se da de bruces un par de veces y finalmente hace un cambio. ¿Qué pasó con la UCD? ¿Qué pasó con el liberalismo en ese momento? Bueno, la UCD, por empezar, había crecido muchísimo. Estaba ahí, la sede estaba en la calle Rivadavia, el 1000 o 1100, un local que después usó Recrear, etc. Creció muchísimo, pero mucho creció la UCD, ¿eh? Y llega Menem. ¿Y qué pasa con la UCD? ¿Por qué queda enganchada con el peronismo? A ver, Menem cambia, él empieza a hablar de economía popular de mercado, en el primer discurso, que da en la sociedad rural. Pone primero el grupo Bungibor a manejar la economía, un desastre Sí. fenomenal. Yo me acuerdo que fui a la presentación que nos dieron, como escribía una columna semanal en la prensa, me decía a Máximo Gainza Paz, que era el dueño en ese momento, el presidente del DEL y director, a una comida, éramos Bungibor, los Bunge, bueno, y los que presentaban el plan, y ahí mismo te das cuenta que era un desastre eso. Así que la piña nos íbamos a pegar. Duraron 6 meses, viene Herman González, y Menem ya había cambiado. Ahora la pregunta es, ¿por qué cambia? Vos escuchás a distintos tipos y dices, yo lo hice cambiar. Yo no sé quién lo hizo cambiar. Francamente, o sea, no voy a dar los nombres porque no vale la pena, algunos son amigos, no quiero. Sí, pues yo iba a tomar a la casa del amante con él y le hablaba y le cambié la idea. Vos pensás, a ver, ubicate, año 89, caída en el muro de Berlín. ¿Sí? Menem era de todo menos un estúpido. O sea, vos no podés decir que Menem es un tarado políticamente. Era No, bicho. no, de ninguna manera. Entonces, el tipo, yo creo que vio que el mundo cambiaba y sabía que no tenía caja para hacer populismo. Porque vos fíjate que él está 2 años dando vueltas con inflaciones muy altas, con el grupo Bungibón que no invoca una, después Herman González que tampoco termina de solucionar el problema, y recién en el año 91, Cavallo, que gana en el 89. Casi 2 años después, logra invocar un plan económico. Entonces, yo creo que el atar la hiperinflación y el mundo estaba haciendo por otro lado, que tal vez, viste cómo es el peronismo, se va acomodando de acuerdo a cómo va la hora. Entonces, bueno, empiezan a privatizar. Llega el Caballo, empieza a privatizar. ¿Sí? Hace todo el plan de convertibilidad. Me acuerdo que ese día me llaman Sogaray a la noche, cuando anuncia. Dice, ¿usted qué opina? Yo había trabajado con 6 economistas amigos en un plan económico, se lo habíamos llevado ahí. ¿De acuerdo? Que habíamos estado charlando. Nuestra propuesta era una caja de conversión. Y eso hace una convertibilidad. Y le digo, mira, a mí me parece bien. Sí, dice, mire, yo no sé, una vez que uno se mete en esto, bueno, estuvimos charlando y ahí quedó la cosa. Pero después tenías una serie de otras medidas que no podías dejar de apoyar. Porque si vos decís todo el tiempo hay que privatizar, ¿por qué te vas a oponer cuando privatizan? ¿Qué haces? ¿Te pones? Ah, no, porque lo hace el peronismo, me opongo. No, no, Al claro. contrario, ahí tenés el problema, ¿viste? O sea, te dice, se vendió, el AUCD se vendió al peronismo o a Menem. ¿Pero qué haces? Si vos estuviste toda la vida diciendo, hay que privatizar, después cuando vienen los peronistas y privatizan, ¿qué vas a decir? Ah, no, como vos sos peronista, estoy en contra de las Esta privatización privatizaciones. no vale. No, si no lo hago yo, no vale. ¿Sí? Es medio estúpido. ¿Viste? Entonces, me parece que ese es el problema que tienen muchos de los que opinan. Porque en realidad, si vos te estuviste defendiendo una idea, después no te queda más alternativa que decir, y bueno, sí, qué sé yo, te apoyo. Sí, yo en esa época escribía y publicaba mis diferencias sobre los marcos regulatorios que había. Por ejemplo, yo no estaba de acuerdo cómo se había privatizado Entel, que se había dividido el país en dos partes, etc. Entel lo privatizó, el pliego y demás, eso lo llevó adelante la hija de Alzogaray, La hija de Azugaray, María sí, sí, Julia. En ese sí. momento la UCD tenía algunas figuras realmente populares, el caso de Adelina, por ejemplo, ¿no? Adelina, Albamonte. Que se Eran había subido. personajes que no entraban dentro de el prejuicio, digamos, liberal, eran realmente con discursos muy No, eran más. populares, llegaban mucho. No, a ver, bueno, recordemos que en esa época también aparece lo que es UPAU. UPAU, que era la Unión para la Apertura Universitaria, si no lo recuerdo,
que eran los más jóvenes, como Maslatón y tantos otros que estaban en UNPAO, y ellos ganan la facultad. Ganaban en el centro de estudiantes de las universidades de Derecho, de Económicas, económica. Ingeniería, Agronomía, y me estoy perdiendo una o dos más seguro. ¿Sí? O sea, pensar que el liberalismo gana en las universidades elecciones y les copa el centro de estudiantes a los zurdos, que eran los que generalmente ganaban, Y a la no era franja. cosa fácil. A Franja Morada y todos ellos, ¿viste? Pues se aliaban los zurdos con Franja Morada, que ellos iban y le ganaban. Y los pibes iban y ponían el cuerpo, no eran chistes. Son No, pibes que no, ahora no, son no. grandes y están ¿Te, trabajando te conmigo, acor- ¿sí? te acordás? ¿Te acordás de quiénes estaban? Hagamos un repasito, de gente que incluso está trabajando políticamente con vos y otra gente que es conocida en redes. No, bueno, a ver, yo, lo que pasa es que yo era mayor que ellos, entonces no estaba tan metido dentro del PAO. Uno de los más combativos era Carlos Malatón, te puedes imaginar que era el que iba y hacía más bochinche, pero había otros como Roberto Iglesias y otros chicos más, otro que falleció, no me acuerdo el nombre. Había, mira, creo que en UPAU también estuvo, si yo mal no recuerdo, Martín Redrado, no sé si estuvo en UPAU, Está pero estuvo por ahí Curuchet, cerca, estuvo. Ed Curuchet estaba, yo no sé si estaba Lacha Lázari también. No, Massa no, no me estaba, acuerdo. Massa no estuvo. Massa creo que estuvo en UPAO, ¿sí? Eh, Monzó, no me acuerdo, creo que también. Puede ser, sí. Te digo, yo ya estaba recibido, era más joven, Sí, no, no tengo 10 estabas en la años de juventud diferencia universitaria. mínimo. No estaba en la juventud universitaria, estaba más. Yo estaba más cerca del Sugaray, donde hablábamos todo el tiempo, ¿viste? O sea, nos juntábamos seguido, pero no, no estaba tan metido en la interna de eso. Pero sí veía cómo avanzaba. O sea, era una juventud que se movía muchísimo. ¿Sí? Sí, 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 por Y supuesto. de nuevo, sin redes sociales, nada, ¿viste? O sea, no había ni celulares en esa época para avanzar, mandar mensajes de texto. Tipo, iban y luchaban el cuerpo a cuerpo. Eh, Estabas Así que contando cómo era la por eso, mesa chica de Alzogaray, el momento de que se hace ese centrismo con... bueno, cuando se hace, no, bueno, cuando se hace eso, la mesa chica, ¿en qué sentido? Perdóname, del apoyo al Con plan quién hablaba? económico. Claro, no solo el apoyo, sino la mesa política, o sea, No, el momento en a que ver, el menemismo de alguna manera absorbe a la UCD, la deja sin tanto sustento, porque los principales bueno, pero hay ingresos... todo un proceso previo donde la OCDE sigue creciendo eh, y llega a tener, yo no me acuerdo si eran más de 12 diputados o una cosa por el estilo, no me acuerdo cuántos llegó a tener. eh, y ahí, en todo ese proceso, todavía, ahí el problema fue, vamos a ponerlo de esta forma, Alzogaray nunca entró en el partido justicialista. Él quedó como asesor de temas de deuda externa de Menem, nada más. Él no quiso participar. Sí, obviamente, cuando te llaman vas y debatís y hablas e intercambias ideas, eso no lo puedes dejar de hacer. Yo lo hice con todos los de Cambiemos, con Macri para abajo hablé con todos. Vos no te negás a ir a hablar con los tipos cuando te llaman. Entonces, él iba y hablaba, e intercambiaba, daba sus ideas y te dan bonito no. El problema es cuando María Julia entra a ya el gobierno a manejar la privatización y después es secretaria de Medio Ambiente, cosas por el estilo, y Adelina ya directamente se pasa al PJ, directamente, ¿sí? Entonces ahí sí se hace toda una ensalada donde no fue culpa de Azogaray, en realidad. Fue culpa, bueno, tal vez la hija nunca debería haber participado en la privatización, pero entonces te digo, viene ahora un gobierno Caspe, te dice, che, me mandás a alguien para que privatice, ¿vos qué le decís? No, 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 por supuesto. Yo entiendo y además hay que ponerse en ese contexto, en ese momento y en el éxito que estaban teniendo las ideas liberales, sobre todo económicamente, ¿no? En un Uh -huh. Estado que estaba tan agotado como el que está ahora, es más, estaba menos agotado que el que está ahora, pero Sí. sí que la gente había logrado entender ese desgaste y esa ineficiencia, que eso es lo que después de alguna manera, yo, mi sensación, digamos, visto desde mi experiencia, se dejó pasar, o sea, se dejó avanzar la idea de que el Estado presente y demás volvió cuando ya habíamos llegado al consenso claro y empírico de que el Estado era un desastre, absolutamente ineficiente y estaba Bueno, programado para esas arriba de eso. ideas en realidad siguieron inclusive hasta con
con De la Rúa, ¿no? Pues De la Rúa no empieza a estatizar, pero sí De la Rúa tiene el primer problema, para mí fue Alfonsín, que hace esa alianza, la alianza famosa, peronismo. Déjame recordar a alguien también que fue Alberto Natale, Sí, que fue una persona, que yo lo conocí muchísimo, brillante persona, abogado de Rosarino, que fue candidato a vicepresidente con Alzogaray, tipo brillante. Ellos lograron armar esa coalición de centro, la alianza de centro, donde participaron muchos partidos políticos, y había que ponerse de acuerdo entre todos. No era fácil, ¿viste? Decía, que estaban los conservadores, la UCD, qué sé yo, había, no sé cuántos partidos había. Pero quería recordarlo porque fue una persona a quien aprecié muchísimo y aportó mucho en la Argentina. Creo que también fue diputado, si yo mal no recuerdo. Sí, fue sí. diputado, seguro. Hubo Sí, muchos sí. partidos, bueno, no sé si estuvieron el demócrata cristiano. Partido Demócrata Progresista estaba, que estaba con, ¿cómo se llama? Con Alberto Natale. Y después, bueno, estaba el Partido Conservador, estaba el Partido Demócrata. Había varios partidos que fueron a la alianza. A la alianza, Te pregunto eso porque viste que tenemos hoy muchas tiranteses entre la centro derecha respecto de los conservadores, los menos conservadores, los liberales, los más liberales, los ANCAP, sí, eh, sí, toda esa pavada que para que sé. nadie, sí, sobre todo para contar, porque No, cuando uno me ya lo parece vio, bien ese debate, ¿eh? No, no, lo que digo es, no me parece mal que discutan, yo soy ANCAP, vos sos anarquista, pero eso es en un ámbito determinado. Si vas a hacer política, ponerte a discutir eso, es al divino botón. No sé si me explico, sí, porque la no, señora de enfrente, me súper interesa ver tu opinión sobre esto. Primero, porque ya lo viste, lo viviste. ¿Viste espacios donde eso se dejó de lado? Porque en la unión o sea, era un montón de gente de distintos pensamientos y matices dentro del liberalismo, y lo ves ahora. Entonces, te pregunto para que me diga, a ver, estuviste en los dos lugares, ¿qué pensás? mi impresión, es muy subjetivo lo mío, ¿no? Porque no tengo una forma categórica de mostrarlo. En ese momento había vedetismo. Estaba María Julia, que era bastante vedetista, y estaba también Adelina, ¿sí? Se competían a ver quién había sacado más votos, era una pelea. Después el resto no era tan así, viste que yo no sé, Alberto Albamonte hacía la suya. Había menos conflictos, ahora hay muchísimo más vedetismo en la política, dentro de lo que es el ambiente liberal, Sí, ¿no? sí, el Viste que espectro. yo tengo más seguidores en Twitter que vos, ¿viste? Entonces yo soy más importante, o no sé qué, ¿viste? Cosas por el estilo. Y en esa época no existía eso, no Y en el existía, al plano de las contrario, ideas? mira, José María Ibardia, por ejemplo, cuando fue candidato, avisó y todos fuimos a colaborar como se podía colaborar, obviamente. Entonces, ponías el hombro y no te importaba que fuese el otro. No había esa ambición. A mí me ofreció, mira, en el año 91, si mal no recuerdo, hay elecciones, de nuevo a candidatos a diputados, me llama Alvarito para ver y me ofrece, vino Álvaro Hijo a hablar conmigo, fuimos a almorzar en un restaurante y me dijo si quería ser candidato, y dije, no, mira, yo la verdad que prefiero seguir en esto y eso, pero apoyo, y seguía apoyando, ¿sí? O sea, no había problemas de figuración tan grande. Sabías, viste, que, bueno, podías entrar o no podías entrar, no importa, ibas por la capital yo en ese momento. Pero preferí no hacerlo, pero era un diálogo muy, te digo, teníamos un diálogo, todos nos llevábamos bien, ¿eh? No había mayores problemas. Sí estaba ese enfrentamiento entre María Julia y Adelina. La realidad es que existía, pero tampoco era un enfrentamiento que rompía todo, ni por casualidad. Pero no veías vos el enfrentamiento, ya no te digo, no la cuestión personal, sino te pregunto concretamente el enfrentamiento Mm. de tipo ideológico, ¿no? El enfrentamiento de No. conservadores, más, menos No. liberales o demás. No, lo que había era debates, pero en otro ambiente, pero no en el ambiente político. O sea, en el ambiente político nos poníamos todos de acuerdo. Después podías diferir en las estrategias políticas por ahí, ¿sí? Bueno, eso es otra cosa. Por ejemplo, no, y eso pasó, por ejemplo, cuando creamos Unión Liberal, que fue más que nada para hincharlo al pobre Alzogaray, que era para pedir interna dentro de la OCDE. Sí, pero hoy ¿Qué lo año mirás a la era eso? distancia y eso debe haber sido 80 y pico, no me acuerdo muy bien, ¿sí? Eh, que el que lideró eso fue Manolo Mora, y lo acompañamos varios, pero bueno, a ver, era pedir una interna dentro del partido político.
político. Eso fue lo máximo, digamos, que hubo de enfrentamiento. Pero debates, viste, a ver, yo soy más liberal que vos, ni por casualidad existía eso. Sí había mucho debate, pero en forma más cerrada, que lo llamamos LSA, en los seminarios de los lunes, donde, bueno, se discutía hasta si se podían privatizar los mares, ¿viste? Eso, no sé, discutíamos de todo, pero está bien, no está mal, es un debate No, no, intelectual, el debate pero no lo llevas intelectual. al campo de la política. No era que salías a dar una charla y decías, mire, yo voy a privatizar el océano y además las calles. No salías con ese tipo de discurso, salías con otro tipo de debate. Hoy te sales con esa cosa, ¿viste? Alejás más gente de la que acercás, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todo depende, el debate era muy homogéneo en ese sentido. Había que privatizar, había que reducir el gasto público. En fin, hoy tal vez los temas son un poco distintos, porque todo lo que son los derechos individuales no estaban tan amenazados Claro. como ahora. Y ¿Sí? ahí tenemos. Aunque, Sí, aunque decime. ojo que Alfonsín se mandó su macanita, ¿no? Que metió en cana a varias personas con el estado de sitio. Sí, porque digamos, tenemos el gobierno de Menem con el auge de las ideas de la libertad y esto que estábamos comentando sobre lo que pasó con la UCD, y ¿Mm? después tenemos como un periodo medio seco del liberalismo, por lo menos en el espectro más público, más del debate público, de las universidades, de todo, ¿no? Hay un momento en los 2000, sobre todo en la famosa Sí, bueno, a década ver, kirchnerista, en donde todo se aplana muchísimo y mi sensación, por lo menos, no sé qué te parece a vos, es como que se pierde muchísimo terreno discursivo, digo. bueno, la UCD queda más deshilachada por toda esta cuestión de que queda más pegada al menemismo, porque el menemismo agarra la bandera, digamos, de privatizar. Entonces, te decías, sin problema, ¿qué ibas a decir? Eh, sí, después aparece, algunos de los que estuvieron en la UCD se fueron con Cavallo, que Cavallo se presenta, no me acuerdo ahora cuándo fue la elección, primero se presentó a jefe de gobierno y después a candidato a presidente, Acción por la República, era el partido de él. Después vino el Ricardo López Murphy, ¿sí? Que sale tercero en el 2000, digo bien, en 2003. 2003. Y después llega el kirchnerismo. Usted se dice, bueno, pero no hicieron nada. Acá no se hizo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que en todo ese periodo del 2003 hasta que llega Macri, vuelan el precio de las commodities vuela. Y en toda América Latina había gobiernos populistas. Lo Sí, hay tenías un a Correa. crecimiento exponencial de la idea populista, de la ampliación del Estado, todos los estados. Pero porque había plata. Sí, O sea, claro. se pudo hacer porque había plata. Porque el precio de las commodities te permitía financiar, en el caso de Brasil, Luna gana 2 veces las elecciones, si mal no recuerdo. No, El tenés otro que Chile, bueno, tenés Uruguay, tenés en Chile Bolivia. tenés en Uruguay Pepe Mujica, tenés a Chávez que llega, tenés a Correa, tenés a Evo Morales. Era todo populismo, acá el kirchnerismo. Sí, el debate liberal se siguió dando, es mentira. Yo lo seguí dando, en ese momento se escribía en La Nación, me comí 7 inspecciones de la FIP, había un canal que era PIE, que era Política y Economía, ahí ¿Quiénes era estaban en programa. ese canal? Era En fenomenal ese ese canal. canal estaba Armando Rivas, estaba antes que yo, después Sí, venía Clarita Mariño, estaba Carlos Mira, estaba José Venegas, te digo algunos que me sé, Enrique Llevas también tenía programa, te estoy diciendo los que me acuerdo ahora rápido. Era un canal donde había muchos liberales. Y se veía bastante, yo descubrí que se veía bastante después sí. que no Yo lo hice veía. más el programa. Claro, se veía más. Es más, ¿sabes? Un día entro en una librería y veo el libro de Duhalde, ¿viste? Que escribió Tiempos de Incendio, no me acuerdo. Lo empiezo a ojear y veo que me dedica 3 párrafos para decirme de todo. ¿Y por qué me criticaba? Porque yo en esa época tenía el programa de PIE y le daba con un cañón. Y el tipo decía que yo lo atacaba desde el programa de PIE. Mirá cómo se ve, porque él era presidente en esa época. Sí, sí, sí. Así, mirá si se veía PIE. Yo ni noción tenía de que se veía tanto. No, no, se veía. Era como si yo te dijera ahora el TN de ahora o América 24,
que en realidad América 24 es la continuación de CBN. Yo empecé haciendo CBN, Cablevisión Noticias, que fue el primer canal de noticias que hubo en Argentina, que hoy es América 24. Hacía un programa de 8 a 9 todos los días de economía. ¿Sí? Quedé agotado hace un año y dije, no, basta, no hago más. Y pasé después me fui a PIE, pero ahí desde PIE éramos un montón. Y yo escribía en La Nación. Así que, y escribir en La Nación era pesado. Sí, estuve con las 7 inspecciones de la FIP. Viene Clarín, se pone de acuerdo con Kirchner de entrada, y cuando se ponen de acuerdo deciden cerrar el canal. Claro. Claro, ¿viste? Molestábamos, porque no sabíamos que llegábamos a tanta gente. Cierran el canal y bueno, ¿viste? Ahí se produjo una diáspora donde uno se fueron yo estuve un tiempo en Metro, pero te mataban, ¿viste? O sea, te cobraban una barbaridad, te daban 20 minutos, qué sé yo. Y bueno, algunos se fueron a las radios, cada uno hizo lo que pudo, pero se siguió combatiendo como se pudo contra un gobierno que tenía una caja así de grande, era impresionante. No, Entonces, y contra eso es muy hasta el difícil. 2000, hasta el 2008 el poder Mm. del kirchnerismo sobre los medios fue fenomenal, después tiene la ruptura con Clarín y ahí empieza un poquito a caer, pero hasta ese Claro. momento es impresionante. ¿Y te acordás qué pasa políticamente en el espectro político electoral, te pregunto? No, porque ahí estaba. Bueno, Ricardo intenta después varias veces y fracasa. Ricardo López Murphy, ¿no? Sí, Después sí. del 2003, él hace 2 o 3 intentos y no le va bien. Se trata de crear el Partido Libertario o Liberal Sí, liberal Libertario. libertario. Liberal Libertario. Yo ahí la verdad es que no, me dediqué más a escribir y a publicar mis ideas, iba a los programas de televisión. Ojo, yo en esa época iba muy seguido al programa porque ese tiempo no existía más, el programa de Horas Clave de Mariano Grondona. Me acuerdo que cuando la 125 salí con los tapones de punta en un programa y me llamó el juez Fight, ¿Te ¿sí? acordás? Claro. Para decirme que había estado totalmente de acuerdo conmigo. O sea, había que poner la cara, ¿sí? Y después te llegaba la carta de la FIP diciendo, pero era matemático, ¿eh? Salías con algo pesado y al otro día tenías la FIP. Yo las tengo coleccionadas, las publiqué alguna vez. Y se siguió, cada uno siguió combatiendo como se podía. Y te voy a decir, los 3 que más pusimos digamos, el rostro o la cara o el que más combatimos en ese momento fueron José Luis Espar. Vos sabés que tengo diferencias con él, pero Sí, tengo que sí, sí. reconocer que el tipo se puso y salía con todo. Agustín Monteverde Sí. éramos los 3 que éramos los nenes malos. Tanto es así que una vez nos llama Roberto García para el programa y dice, los 3 chicos malos éramos, porque éramos los que salíamos a combatir. Pero no había muchos más saliendo a hablar. Que yo recuerde, no sé, por ahí comento alguna injusticia de ese momento, pero que me digan alguno más entre el 2003 y el 2000, hasta que llega el 2015. ¿Quién más salía? No había. No había los tipos que se iban a la tele a jugarse, pero en serio, ¿eh? Porque no era chiste salir en ese momento. Salir en ese momento era muy jorobado. A ver, a mí me costó problemas familiares, ¿eh? Y problemas de salud, no era joda eso. Te digo que enfrentar eso fue muy difícil. Por eso te da bronca que después de haber hecho todo el esfuerzo, vinieron los de Cambiemos y no dejaron más cara por hacer y terminaron con eso. Entonces, después, La vuelta de la posibilidad de llegar a la gente con el discurso, ¿te parece que viene más junto con el surgimiento del macrismo? No que el macrismo lo trajera, pero con el surgimiento del macrismo, este nuevo aire liberal que se empieza a ver con nuevas figuras y demás. en el macrismo hay o hubo gente que era de la UCD o venía de la corriente liberal, pero que siempre fueron rareados, o sea, quedaron ahí a un costado. Yo conozco mucha gente que fue a parar ahí y los pusieron a un costado y al que abría la boca se la cerraba a los 5 minutos. Sí, sí, Vos no hablás o da rajá para otra del culo. charla lo que pasó con el partido de Ricardo y la forma en la que No, de Ricardo López Porfi no, me estoy diciendo de Cambiemos. no, Vos me no, dijiste no, pero recrear. digo, sí. No, yo estoy diciendo, Bueno, digamos, de qué manera
ese remolino que fue el armado del macrismo se llevó puestos partidos y dirigentes, y después fueron realidad. Bueno, acordate que primero fue la alianza Macri-Ricardo López Murphy. ¿Sí? Yo me acuerdo de estar en el Rosario, donde iba a ser el acuerdo era Macri y Patricia Bullrich. Estábamos ahí en la Fundación Libertad, se hizo una charla, qué sé yo, fuimos a debatir varios, estaba Miguel Ángel Brodo, éramos varios los que estuvimos ahí, y ahí se estaba alargando la candidatura de ellos dos después del 2013, pero no prosperó demasiado. Después, claro, cuando estaba el kirchnerismo que venía avanzando, y aparece Macri, de Narváez y Felipe Solá, que le ganan en el 2009 la interna, o le ganan las elecciones en la provincia de Buenos Aires a Néstor Kirchner, era ¿viste? Lo que vos veías como alternativa al avance kirchnerista. Pero no había una corriente liberal organizada políticamente, porque no era tan fácil organizar. No, 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 no. Si no, vos fíjate lo que es ahora. ¿Viste? O sea, organizar algo no es fácil, te puedes imaginar en ese momento, ¿no? Con Cambiemos que te chupaba gente y la neutralizaba, porque en realidad la neutralizaba, no lo dejaban hablar. Hay uno que fue funcionario, no lo voy a nombrar, porque lo quiero mucho, y salió a decir de entrada, cuando Macri ya estaba en la ciudad de Buenos Aires, dijo, en realidad las escuelas de la ciudad de Buenos Aires hay que privatizarlas todas y poner el tema del voucher. Casi lo matan por decir eso. Tuvo que llamarse a silencio y no pudo hablar más. No habló nunca más. Ahí, a partir del 2013, además hay una modificación en el sistema de las leyes de partidos, y entonces se vuelve aún más difícil armar un partido político, y además lo que vos estabas diciendo, bueno, los vedetismos, las discordancias entre distintos referentes del liberalismo hacen que lleguemos a la fecha sin un partido. No hay un partido, a ver, no hay un partido armado ya digamos, en carrera como pudo ser la UCD en su momento, o la Alianza del Centro, o sea, ¿sí? Digamos, hay que construirlo eso. Hay partidos, como sabemos que está el Partido Demócrata, está el Partido Conservador, hay partidos, pero no tienen el alcance todavía hay que armar todo. No sé si soy claro. Sí, ¿Sí? sí, O sí, sea, sí. está la estructura, pero no está. Porque la pregunta es, bueno, ¿quién es el Alzogaray de aquel momento? O el Caballo, si querés, o el López Murphy, ¿sí? O, a mí podría ser el mismo Ricardo. Leíste mis... Bueno, Ricardo está en un intento hace un Sí. tiempo, hay mucha gente que está haciendo muchos intentos, vos también, por llegar a lograr la posibilidad de presentar candidatos y de llegar de alguna manera al Congreso y a exponer las ideas de la libertad, y es todo muy difícil. Te iba a preguntar algo, volviendo un poco a la historia. ¿Te parece que el alfonsinismo fue el que, a ver, se demonizó mucho al liberalismo durante mucho tiempo, durante muchas décadas? Yo tengo la Sí, impresión de que, sí. de alguna manera, esto que fue el sesgo más economicista del liberalismo tiene que ver con que hubo todo otro rango de ideas y de valores muy cercanos a la cuestión de los derechos individuales, del individuo, del esfuerzo, y un montón de cosas que fueron demonizados. Al punto tal que esto es lo que tenés después de discurso kirchnerista más cercano a la locura, pero bueno, pero eso no es solamente el kirchnerismo posiblemente lo haya catalizado, pero esto es algo que se vio en muchos, en todo el alfonsinismo, en todo el radicalismo, en lo que fue después cuando de la Rúa se presenta el grupo disidente Sushi. peronista que lo acompañaba, no, Ah, el grupo Sushi, el Frepaso y todo lo demás, digo, toda esa gente venía con ese discurso muy demonizador del individualismo, de la libertad económica y demás. Entonces, ¿vos sentís que eso fue lo que hizo que quizás primara el discurso economicista dentro del liberalismo? lo que pasa es que siempre el tema económico es el que impera, ¿viste? O sea, salvo en estos momentos donde impera el discurso económico, porque el tema económico a la gente lo tiene muy preocupada, pero el avance sobre los derechos individuales también. Eh,
Ahora, yo te digo, suponete que estos tipos tuviesen plata. ¿Vos te pensás que hubiese tenido la marcha del otro día, del No, 17? no. No vamos a ser sinceros, acá cuando tenés el problema económico, entonces te critica la parte, digamos, de la corrupción. Y que a mí que no me vengan con versos. Menem, en el año 95, cuando se produce el tequila, la Argentina estaba en recesión y gana la elección. La gana con la puta abajo del brazo. ¿Sí? Porque la estabilidad económica era un valor que no se conocía hasta el año 91, no lo conocía, ¿viste? O sea, acá hay un debate que yo ya estoy planteando cuando voy a los programas de televisión y me doy cuenta que la gente no se asusta, que es, bueno, sabemos que el gasto público es alto. Ahora, ¿en qué se gasta y por qué se gasta? ¿Es ético lo que se gasta o no se gasta? Yo creo que es ahí donde podemos entrar a mostrar mejores resultados. Voy a dar un ejemplo, voy a ser autorreferencial, discúlpame, pero Como si fueras cuando el invitado. tengo el ego, viste, ahí que me sale. ¿Te acuerdas del debate que tuve ahí en TN con Pino Solanas? Sí, histórico. ¿Qué me acusó? De liberal, qué sé yo. ¿Qué hice yo? Saqué los datos y dije, usted tiene 35 empleados. Sí, yo lo que le estaba diciendo, educadamente, era que era un cara dura. ¿Sí? Porque el tipo me estaba hablando de que, no, que quiere cerrar. Escúchame, querido, vos tenés 35 empleados. Son 35 gnocchi que tenés ahí adentro, no sabemos qué haces y te venís a hacer el fenómeno. Entonces, eso pegó, pero porque tenés que tener los datos, tenés que laburar y tenés que atacar por ese lado. No tenés que decir el gasto público es muy alto. Ya sabe la gente, vos tenés que mostrar cosas que a la gente la golpee. Entonces yo hoy escucho que hasta dirigentes sindicales salen a criticar la cantidad de empleados públicos que hay. Yo fui el que armó, disculpame que sea de nuevo autorreferencial, el famoso cuadro de cuántos tipos laburamos y cuántos son los que pasan por la ventanilla del Estado. ¿Sí? Que eso lo hice, lo chequeé, estaba la gente de Cambiemos en el Ministerio de Economía, se lo mandé y dije, che, a mí me da este número, ustedes, y teníamos una pequeña diferencia. ¿Sí? Diste una Estábamos más o famosa menos. charla para el Club de los Viernes con esos datos. ¿Te acuerdas que lo presentamos? Hoy hay que corregirlo, hay que agregar más gente todavía, del lado de lo que pasa por la ventanilla del Estado. Entonces, eso se lo escuché decir a Barrio Nuevo, se lo escuché decir a Cavalieri, ¿viste? O sea, pero vos con esos ejemplos y lográs mucho más que decir hay que bajar el gasto público. Porque entonces empiezan a ubicarte como el tipo que dice hay que echar 1 millón de personas mañana a la calle o 1 millón de empleados públicos. ¿Sí? Y ahí ya producir rechazo. Entonces tenés que ser mejor, tenés que comunicar mejor las ideas, me parece, desde el punto de vista de los liberales. Para cerrar, consulta, pregunta. ¿Te pudriste de hacer Mm, política? ¿Ya está? ¿No tenés más ganas? Política, no, política vas a hacer siempre. Política electoral, política mm. partidaria. Mira, en realidad yo estoy ayudando a crear tratando de colaborar y que una corriente de centro derecha. Eh, Centro derecha, la verdad es que todavía no sé cómo decirlo, republicana, liberal. Sé que liberal sola no vamos a lograr mucho. Podés hacer algo testimonial, pero podés hacerlo más liberal. Estoy pensando en algo como el Partido Conservador de Inglaterra, donde tuviste una Margaret Thatcher, o tenés un tipo como Johnson, Boris Johnson, tenés de todo. O en Inglaterra, en Estados Unidos, tenés a Reagan, que estuvo en el Partido Republicano, y Richard Nixon, que era eh, un tipo que controló los precios, terminó con la convertibilidad del dólar, en fin. ¿O fuiste candidato por el PAN también? Bueno, ahí esa es una historia, si me permitís aclararla, porque fue así. Pocho Romero Feliz, bueno, le dije, ¿vos vas a usar el PAN, sí o no? Entonces, que sí que no, y al final me dijo que él quería ser candidato. Bueno, Macario, vos, candidato vos. Sigo, había tenido un almuerzo un sábado a la noche, el sábado que se cerraron las listas. Me había estado buscando todo el día. Llego, veo el celular, tenía 58 llamados del perdido. Me llama por teléfono, 6:30 de la tarde. Tirado acá en la cama, estaba muerto. Y me dice, no podés ser candidato. Tercer puesto, ¿viste? Bueno, y como tiene alguna relación con un familiar mío, ¿viste? Que yo, llamo y digo, che, ¿me va a meter en un problema o no? ¿Viste? No, sí, que bueno, está bien, voy. Y le dije, las condiciones, yo no hago campaña.
sea, te presto el nombre, nada más. Salí, iba tercero, así que no tenía ninguna chance de entrar. O sea, fue solamente decir, bueno, Si como te hubieras conozco, encabezado esa lista, si hubieras encabezado esa lista. bueno, pero está bien, pero no tenía su partido, no tenía nada. Así que lo que dije, bueno, intenté por todos los medios, ¿sí? Y hay gente que te dice, te voy a poner plata, después no te la ponen, ¿sí? Te dice, no, 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 mira, primero habla con, yo te pongo, y después te dicen, no, habla con tal que si pone yo pongo, ¿viste? Y te tiene que así. No es fácil esto, ¿eh? Es más, antes de hacerlo, fuimos a almorzar con Ricardo López Murphy, Roberto Stark, y me dijo, mira, si te vas a meter en esto, te va a pasar esto, esto, esto y esto. Todo lo que me dijeron que iba a pasar, pasó, ¿sí? O sea, que Bueno, conocían la historia muy bien. Y a pesar de todo, bueno, después me volvieron a llamar, gente del Partido Demócrata, se quiso hacer algo en el 2019, fue un escándalo fenomenal, eso como vos sabés, no vamos a entrar en ese debate porque no creo que valga la pena, pero la gente cree que yo me opuse, en realidad no me opuse, me recontra opuse cuando vi lo que era eso, una cosa patética, y no vamos a entrar en los detalles para no armar más líos, ¿viste? Sí es cierto que a mí me dijeron, si quería ser candidato, me dice, ¿serías candidato por la provincia de Buenos Aires? Y le digo, mira, puedo ser por la provincia de Buenos Aires, por la capital, porque quiero los dos lados. Si fuese candidato, creo que iría por la capital. Por la capital es para el que más plata pone. Cuando decís, está bien, listo. Viene un narcotraficante, te compra toda la lista y ya está, y así terminó la historia. Entonces, esas cosas no se olvidan. Para mí, cuando te hacen un tipo, zancadilla de ese tipo, más una cena que terminó en un escándalo, más muchas cosas que pasaron, bueno, mira, hay gente con la cual yo seguro, si quieren avanzar, avanzan ustedes, yo me quedo en mi casa, y sigo con lo mío. Yo estoy dispuesto a colaborar, pero tengo dos límites muy claros que voy a poner en el avance. Son dos límites que no los voy a decir públicamente, pero ya lo saben. Son mis dos límites. Y eso, si se cumplen esos dos límites, yo no tengo ningún problema. Avanzo, pongo el cuerpo, seré candidato o no seré candidato, no, eso no me preocupa tanto. Es más, por mi edad, vos te podés imaginar que cuando Argentina cambie, yo ni lo voy a ver, voy a ser un viejo que me va a estar arrastrando. Entonces, ¿por qué me voy a poner? Hoy, la pregunta es, ¿por qué me voy a dedicar a esto? ¿Qué beneficio tengo yo hoy? Si me dedico a mi actividad profesional y le saco manguita, no tengo que estar perdiendo el tiempo en Zoom, en reuniones, en cosas que todo el tiempo estoy trabajando para eso. Pues es todo gratis, obviamente. obviamente. Tiempo es plata que pones. Y Porque en realidad lo que quiero es que se cree algo, pero que la gente joven que venga no sean fanáticos, que sean en serio, tengan el espíritu republicano liberal, que tengan formación como tenía la generación del 80. Dice, no, que un día viene un tipo y te dice, ¿qué dices loco? Mises es bueno. Y mañana te va a decir, Mises es malo, ¿qué dices bueno? Y todos van a gritar para cualquier cosa. Eso no sirve. escúchame, te pido tres, si querés más, pero tres libros que digas, che, chicos, si van a hacer política, si van a hacer política liberal, si tienen ganas, si les interesan las ideas, estos tres libros. Porque, Libros fáciles, sí, libros libros fáciles, fáciles. libros que te los lees así de un saque. Yo les diría que lean la ley de Bastiat, como primera cosa, que es un opúsculo muy cortito, se lo leen en un día si quieren, que lean Camino de Servidumbre de Hayek, que me parece fantástico, y en economía que lean La economía en una lección de Henry Hastings, que es un libro fácil para entender. No voy a recomendar el mío Economía para no economistas para todos, porque va a quedar muy soberbia. Ese y uno que Pero vas a escribir digamos, ahora. ¿Cuánto te falta? no sé, mira, me pasó que se me mancó todo la base de datos, así que quiero ver si lo hago. Porque eso también lleva tiempo. Te puedo asegurar que escribir un libro no es un proceso. Escribí tres y en Argentina no es para ganar plata, es simplemente para que te digan, escribí un libro. Bueno, Duraste 3 días y listo. Pero bueno, no importa. Si tengo el material, lo voy a hacer. Y si tengo el tiempo. Pero esos tres libros yo se los recomendaría. Creo que los tres están a disposición. Mirá, la economía en una elección creo que se consigue. yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos a tratar de poner, si los encuentro, trato de poner los PDF. Hablamos un Esos montón, son, Roberto. Yo te agradezco mucho no esta sé, conversación. creo que hablé de más de la cuenta,
Pero sí lo que quiero que tengan en cuenta los chicos jóvenes es que no rascamos la panza durante años. Pusimos el cuerpo en el momento más difícil, ¿sí? Y no había otro que lo pusiera. Tenés muchos No seguidores, eran tantos. mucha gente que te admira mucho, así que creo que esa idea de ese laburo que hicieron durante tanto tiempo, yo no creo que haya caído en saco roto, al contrario, toda la gente que te sigue, todos los programas a los que te invitan y demás, creo que son el producto de la trayectoria tuya y de tanta gente que estuvo con vos, que lo fuiste nombrando, algunos se nos habrán perdido. Déjame darle un último mensaje muy cortito. No crean que las redes sociales sustituyen el recorrer la calle. No crean que van a cambiar la Argentina por Twitter. O sea, sí es una herramienta, ¿sí? Pero la calle la vas a tener que recorrer. Y con este mensaje nos despedimos, un abrazo grande. Mil gracias, Roberto, por todo. Gracias, un gusto hablar siempre con vos. Chao, chao. Beso, chao.